Un guía 62, 10, 14. Predicó el domingo por la noche, 14 de octubre de 1962, Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. 1 hora y 37 minutos, que el Señor lo bendiga, hermano Neville. Me alegra mucho estar de vuelta en la iglesia esta noche. Solo un poco ronco. El mensaje de esta mañana fue un poco largo, pero me alegro mucho de que haya llegado. Lo disfruté mucho presentándolo, y espero haberlo disfrutado. No olviden ahora, recuerden siempre esto. Estas son las cosas que edifican al siervo de Cristo. Primero la fe, luego la virtud. Y recuerden, el Espíritu Santo no puede culminar la edificación de Dios hasta que estas cosas operen por el Espíritu. Hagan lo que hagan. Esas son las cosas que edifican el cuerpo de Cristo. Ahora bien, no olviden que esto es primero, su fe, la virtud, el conocimiento, y otros. Deben añadirse a ella, hasta que se manifieste la estatura completa de Cristo. Entonces el Espíritu Santo desciende sobre ella y la sella como un solo cuerpo. Estas cosas deben ser. Por lo tanto, Jesús dijo, por sus frutos se conocen. Fruto. No podrían dar fruto sin estas cosas que lo produjeran en ustedes. Y entonces, cuando todo esto sustituya la mundanalidad y la impiedad, y demás, entonces toda la incredulidad será expulsada, entonces todas las cosas del mundo pasarán, entonces no habrá nada más que una nueva criatura en Cristo. Y luego Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Sellados en el reino de Dios. No lo olviden. Recuérdenlo ahora. Esto es lo primero. Luego, el sello es el Espíritu Santo, la capa que nos sella en el cuerpo. Muy bien. Mateo 7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis. Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 2 Pedro 1:5 Vuestros hermanos, poniendo todo empeño en esto, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, conocimiento. Recibimos una petición para la hermana Little, de Chicago. Su esposo sufrió un accidente automovilístico y está a punto de morir. Y Edith Urig, nuestra hermanita, a quien conocemos desde hace tanto tiempo, se encuentra muy mal. Esta noche está en su casa. Querían anunciar esto a la iglesia para que todos pudiéramos orar juntos por esta petición. Inclinemos la cabeza un momento. 4 Nuestro precioso Padre Celestial, nos reunimos, por fe, alrededor del trono de Dios y pedimos misericordia divina por estas peticiones. El hermano Little sufrió un accidente automovilístico y estuvo a punto de morir. Dios, ayúdalo. Que el Espíritu Santo esté a su lado y lo traiga de regreso a nosotros, Señor. Y para la pequeña Edith Urig, allá abajo, te ruego, Dios, que el Espíritu Santo esté a su lado esta noche y le devuelva la salud. Concédelo, Padre. Has prometido estas cosas y las creemos. Y como pensábamos esta mañana, esa distancia no significa nada para ti, eres tan grande en una parte del mundo como en la otra, porque eres omnipresente, omnipotente e infinito. Y te pedimos, Padre, que concedas estas peticiones en el nombre de Jesucristo. Amén. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche otra vez. Y sé que hace calor. Son 3 reuniones seguidas, y sé que algunos de ustedes tienen que conducir hasta 800 kilómetros de aquí a mañana. Y a partir de mañana, yo tengo que conducir 1400 después de eso. Así que confío en que lo hayan pasado muy bien. Y ha sido un buen momento para mí visitarlos. Solo hay una cosa que hemos solicitado, y muchos tienen que ser rechazados porque no hay espacio. No podemos abarrotar demasiado los pasillos. Los bomberos no se lo van a permitir. Así que ahora estamos intentando conseguir una iglesia un poco más grande, para que cuando estemos allí, podamos tener espacio para los asistentes. 6 Y ahora, en cualquier momento, siempre son bienvenidos aquí en el tabernáculo, donde no tenemos otro credo que Cristo, otra ley que el amor, otro libro que la Biblia. Y así. Y nuestro pastor es el hermano Orman Neville. Y tenemos la congregación aquí de muchas personas que se reúnen como un tabernáculo interdenominacional, donde vienen y adoran a Dios según los dictados de su propia conciencia. Siempre nos alegra tenerlos. Así que vengan cuando puedan, siempre nos alegra recibirlos. Y ahora, la próxima vez, que yo sepa, estaré con ustedes después de que la iglesia esté completa. Y quiero entonces, después de las edades de la iglesia, queremos ir a los 7 últimos sellos, y los 7 últimos sellos en el libro de Apocalipsis,
para enseñar eso. 7 y ahora, muchas veces vienen enfermos y afligidos, y durante estas reuniones, donde se requieren visiones, vienen para entrevistas especiales. Si me meto en eso, simplemente no logro distinguirlos, y me cuesta hablar después. Y todos saben que en nuestras campañas de sanidad, el señor Baxter o alguien similar suele predicar, y yo salgo a orar por los enfermos, porque es un poco agotador. Estaba orando por algunas personas hace unos momentos, y entonces me encontré con un niño pequeño aquí que, según los médicos, tiene algo en la espalda, que nace de alguna manera. Al salir, lo vi sentado allí enyesado. Ese niño nunca tendrá que estar tan lisiado, va a estar bien. Claro que sí, eso es, lo sé. Estoy seguro de eso. Así que queremos tener nuestra fe y creer en Dios. 8 Cada uno de ustedes, muchos de ustedes son desconocidos para mí, todos ministros y demás. Si no me equivoco, este es el hermano Crase. ¿Es correcto? Hermano Crase, le debo una disculpa por no haber estado presente en esa dedicación. Quizás pueda ir a una reunión de fin de semana y ser igual de bueno. ¿Es correcto? En Bloomington. ¿Le va bien? Bien. Algunos de estos hermanos aquí son ministros, supongo. ¿Usted es ministro? Sí, señor. Que el Señor lo bendiga. ¿Y cuántos ministros hay en el edificio? Veamos sus manos. Bueno, está bien. Nos alegra tenerlo aquí, estamos muy felices. Que Dios lo bendiga. 9 ahora, para que podamos salir temprano, algunos van a Georgia, Tennessee, Nueva York, a todas partes, desde esta noche. Ahora, conduzcan con cuidado. Si les da sueño, no vayan a un motel, manejen a un lado de la carretera y duerman hasta que. Así es como yo lo hago. Vean, simplemente manejen y duerman. No conduzcan con sueño. Es malo. Y recuerden, no son ustedes, sino el siguiente al que deben vigilar. Saben a dónde van, no saben a dónde va él, así que deben vigilar a ese tipo. Así que asegúrense de estar alertas todo el tiempo. 10 Ahora, quisiera leer esta noche un pasaje de las escrituras del libro de San Juan. Estas breves escrituras que leemos y consultamos nos dan una base para lo que queremos decir. Y siempre, que yo recuerde, nunca he subido al púlpito para intentar decir algo. Siempre intento esperar, observar, estudiar y orar hasta que siento que tengo algo que pueda ayudar a la gente. Si no puedo ayudar, no tengo necesidad de estar aquí. Intenta ayudar. Y esta noche, claro, la mayor parte de la gente se ha marchado. Muchos de ellos tuvieron que irse a casa. Pero les dije que si se quedaban, intentaríamos tener una charla de unos 45 minutos sobre algo que espero nos sea útil. Y vamos a basar esto ahora en San Juan, el capítulo 16, y comencemos alrededor del versículo 7 del capítulo 16, y leamos hasta el versículo 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis oír. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque Él me glorificará, pues tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 7 Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 8 Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 9 De pecado, por cuanto no creen en mí. Juan 16, 10 De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Juan 16, 11 De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Juan 16, 12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16, 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 14 Él me glorificará. Porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16, 15 Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. 11 Ahora, en este versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga. Hablará lo que oiga. En otras palabras, Él será quien revelará la verdad. Y en el capítulo 4 de Hebreos, la Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante, más poderosa que una espada de dos filos. Discierne los pensamientos de la mente y del corazón. Lo que oye, Él hablará, y os hará saber lo que vendrá. ¿Quién hará eso? El Espíritu Santo, que vendrá en el nombre del Señor Jesús. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 12. Y quisiera aprovechar estos próximos minutos para llamar su atención sobre la palabra guía, un guía. Saben, tengo bastante experiencia en el bosque. Un guía, alguien que te muestre los alrededores. Necesitas un guía cuando no sabes a dónde vas. Y, al estar familiarizado con la caza en el mundo que me rodea, he tenido la oportunidad de conocer guías. Y yo mismo soy guía en Colorado, porque conozco el país, la ganadería, y otros. Y puedo guiar en Colorado. 13. Ahora bien, un guía debe conocer el camino. Debe saber a dónde va, qué hace y cómo cuidarte en el camino. Debe asegurarse de que no te pierdas. Un guía es una persona seleccionada. El Estado lo elige si es guía. Y ahora bien, al ir de viaje a la naturaleza, donde quizás no estés acostumbrado a ir, no es bueno ir sin uno. Francamente, hay lugares a los que ni siquiera puedes ir sin uno, por ejemplo, Canadá. El guía debe firmar tu licencia al guardabosques. Debe registrarse y es responsable de ti. Si algo te sucede, es su responsabilidad. Debe cuidarte. Debe asegurarse de que no te pierdas. Debe asegurarse de no enviarte a un lugar donde no conozcas el camino de regreso. Y si te pierdes, él debe conocer el país también, que puede recogerte en cualquier momento. Debe saber todas estas cosas o no puede ser guía, no puede tener licencia para serlo. Para estas cosas, a veces hay que pedir cita, llamar con antelación y hacer los arreglos, conseguir reservas para que te lleven. Y si estás, a veces, si el espacio está completo y no puede llevarte, tienes que posponerlo un tiempo, con el guía terrenal. Nunca tienes que hacer eso con el guía de Dios. Él siempre está listo, siempre listo. 14. Ahora bien, si no haces estos preparativos y planeas adentrarte en un lugar salvaje donde no has estado antes, podrías perderte y perecer. Tienes aproximadamente un 1% de posibilidades de salir del desierto. Es decir, si no es muy denso, podrías tener un 1% de posibilidades de salir por ti mismo. Pero si es un desierto muy peligroso, muy remoto, no tienes posibilidad de salir. No hay manera de hacerlo, porque te encuentras en el camino de la muerte, y entonces estás acabado, entonces estás acabado. Ahora bien, perecerás si no tienes un guía que conozca el terreno y sepa cómo regresar. Muchos de ustedes conocen el artículo que leyeron el año pasado en Tucson, Arizona, sobre esos Boy Scouts. Sin embargo, fueron entrenados para saber cómo cuidar de sí mismos. Eran Scouts. Y no eran solo lobatos, eran Scouts de pleno derecho. Hicieron un viaje a las montañas, y llegó una tormenta de nieve, la naturaleza cambió su posición. Y la razón por la que se encontraron perdidos y todos perecieron es porque, el cambio surge de la rutina habitual, no sabían cómo salir, y olvido cuántos chicos perecieron en la montaña, a pesar de que tenían helicópteros, la milicia, la Guardia Nacional, ayuda voluntaria y todo. Pero estaban perdidos, nadie sabía dónde estaban. Y no podían cuidar de sí mismos. Todos perecieron en la nieve porque no sabían si iban al este, al norte, al oeste o al sur, hacia arriba o hacia abajo, o cómo era, todo parecía igual. 16. Ahora bien, un guía sabe dónde está, sin importar el clima. Está equipado para hacerlo. Sabe lo que hace. Está familiarizado con todo. Conoce el aspecto de todo, así que puede estar en la oscuridad y sentir algo en particular. Por ejemplo, aquí hay un viejo truco para un guía. Si puedes ver las estrellas, cualquiera puede decirte hacia dónde vas si las observas. Y siempre debes observar la única estrella verdadera. Solo hay una estrella verdadera, y esa es la estrella polar. Mira, solo una, se mantiene en el mismo lugar. Esa representa a Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Otros pueden desviarse, pero él sigue siendo el mismo. Las iglesias pueden desviarte por un lado, o algunas por otro. Pero él no, él siempre es el mismo. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 17 Bueno, ahora, si no puedes ver esta estrella polar y está nublado, entonces si te fijas, si es de día y estás perdido, si observas los árboles. El musgo siempre está en el lado norte del árbol, porque el lado sur del árbol recibe más sol que el lado norte. Pero ¿qué pasa si está oscuro y no puedes ver el musgo? Si cierras los ojos y no intentas pensar, cierra los ojos y toma un árbol de corteza lisa, rodea el árbol con las manos así hasta que tus dedos se encuentren, y luego comienza a moverte alrededor de ese árbol muy despacio. Y cuando llegues a un lugar donde la corteza es muy gruesa, rota, ese es el lado norte. Los vientos, y puedes saber hacia dónde te diriges, norte o sur. Y de esa manera, hay muchas cosas, pero se necesitan guías para saber cómo hacerlas. Simplemente una persona común se presenta y dice, no siento ninguna diferencia, hay que estar entrenado para esa guía. 18 Y estos chicos, sin duda, eran buenos exploradores. Podían hacer nudos, hacer fogatas con piedras, y otras más, pero la idea era saber la salida. No la conocían, así que todos perecieron por no llevar un guía. Hace 2 años, en Colorado, un padre desconsiderado iba a las montañas con un niño de unos 6 o 7 años. Iba a llevarlo a su primera cacería de ciervos. Así que subieron a la montaña, y el niño le dijo a su papá, me estoy cansando. 19 Súbete a mi lomo. Aún no estamos lo suficientemente arriba, los ciervos están arriba. Siguió, hasta que llegó. No sabía, era un hombre de ciudad. No sabía nada de cazar ni a dónde ir. Cualquiera que conozca la naturaleza sabe que los ciervos no se quedan en lo alto. No suben. Las cabras se quedan arriba, no los ciervos. Están abajo, donde pueden alimentarse. Tienen que ir a donde hay algo que comer. Y entonces, este hombre pensó, si me subo a las rocas, en algún lugar de allá arriba, encontraré un ciervo grande. Había visto una foto de uno parado en una roca, y pensó que allí lo encontraría. No hagas caso a lo que dicen esas revistas, vaya, tendrás una pesadilla. Solo hay una cosa que hacer, llevar un guía que sepa dónde está. 20 Y ese padre, cayó una lluvia repentina allá arriba, una de esas lluvias rápidas que caen. Y el hombre cazó demasiado tarde, hasta que oscureció y no pudo encontrar el camino de regreso. Y entonces los vientos soplaron en la cima de las montañas, y él mismo se movió rápido, y eso es, hay que saber cómo sobrevivir, si te pillan desprevenido. Hay otra cosa, saber cómo sobrevivir. He trepado árboles y me he deslizado por ellos, y he trepado árboles y me he deslizado, subiendo y bajando así, para sobrevivir. He cogido nieve cuando tenía 1,20 m de lado, he roto un tocón y lo he tendido. Y tenía tanta hambre que apenas podía soportarlo. Y he roto estos viejos tocones, les he encendido fuego y he dejado que se calentara y derritiera la nieve. Y luego, sobre la 1 de la mañana, o las 2, he arrancado los tocones y me he tendido en esa tierra cálida, para sobrevivir. Y tienes que saber cómo hacer estas cosas. 21 Y este hombre no sabía lo que hacía, no tenía a nadie que lo guiara. Y abrazó a su propio hijito contra su pecho hasta que sintió que se enfriaba y moría. ¡Qué imprudente! Si hubiera llevado un guía, podría haberlo bajado de la montaña sin importar la hora. Pero esperó a que oscureciera, y entonces no pudo orientarse. Ese es el problema de los cristianos hoy en día. Esperan a que pase la oscuridad, y entonces descubren que se han ido sin guía. El guía. ¿Vieron alguna vez a un hombre perdido? ¿Alguien tuvo la experiencia de traer a un hombre perdido? Es lo más lamentable que jamás hayan visto. Cuando un hombre se pierde, se descontrola. No sabe lo que hace. Atrapamos a un hombre allá afuera, un niño, que se había perdido en el bosque, y creía ser un ranchero, pero estaba en el territorio equivocado y se perdió, se dio la vuelta. Y cuando lo encontraron 3 días después, corría como un loco, gritando a todo pulmón. Tenía los labios comidos, había tirado su arma y no sabía qué hacer. Y cuando su propio hermano, cuando tuvieron que atraparlo y atarlo. Cuando su propio hermano se acercó a él, lo atacó como un animal, intentó morderlo, no sabía dónde estaba. ¿Por qué? Estaba perdido. Y cuando un hombre está perdido, está en un estado de desconcierto. Y él no sabe que está en ese estado, porque su estar perdido le envía esta fiebre, entonces no sabe dónde está y cómo está actuando. 23 Así es cuando un hombre se aleja de Dios.
Hace cosas que normalmente no haría. Hace cosas que van más allá de lo que un ser humano podría pensar. Un hombre alejado de Dios, una iglesia alejada de Dios, una iglesia que se ha alejado de Dios, que se ha alejado de los principios de la Biblia de Dios, hará cosas que a veces no esperarías encontrar en una iglesia del Dios viviente. Ganarán su dinero con juegos de azar, lotería, apuestas, cualquier cosa que puedan hacer. Enseñarán cualquier cosa, dejarán pasar cualquier cosa, felicitarán a los que pagan mucho en la iglesia, y cosas así, para que puedan salir adelante. Así es. Pongan en la junta a diáconos que se hayan casado 4 o 5 veces, solo para poder salir adelante, para llegar a fin de mes. Solo hay un fin que debes cumplir. Tu obligación con Dios. Mantén la calma y di la verdad. El hombre perdido, está en un estado desconcertado, es un loco. El guía tiene entendimiento. ¿Cómo ir y qué hacer? Dios siempre ha enviado un guía a su pueblo. Dios nunca ha fallado. Él envía un guía, pero tienes que aceptarlo. Tienes que creerlo. Tienes que ir por el camino que Él dice. Si te adentras en un desierto y tu guía dice, vamos por este camino, y aún así piensas que vas por otro, te perderás. Entonces, cuando Dios nos envía un guía, tenemos que seguirlo. No importa lo que pensemos, lo que parezca razonable o ridículo, no estamos sujetos a dividir eso. El guía es el único. 25 En el Antiguo Testamento, Dios envió profetas. Eran guías, porque la palabra del Señor llegaba al profeta. Eran guías. Instruían al pueblo, como vimos anoche con Isaías y Ucías. Fueron instruidos, instruyeron al pueblo y lo guiaron. Y ahora Dios siempre ha enviado a sus guías. Nunca ha estado sin guía, a lo largo de los siglos. Dios siempre ha tenido a alguien que lo representó en esta tierra, en todas las épocas. Ahora bien, a veces se desvían, como decimos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, recuerdan que les dijo a los fariseos, guías ciegos. Guías ciegos, ciegos a las cosas espirituales. Se suponía que debían ser guías del pueblo, guiándolos hacia la salvación. Pero Jesús dijo, están ciegos. Y añadió, déjenlos, porque si un ciego guía a otro ciego, ¿no caerán ambos en el hoyo? Guías ciegos. Oh, cómo se ha contaminado el mundo con esa guía ciega. Él no quiere que confíes en tu propio entendimiento. Dios no quiere que confíes en tu entendimiento ni en tus pensamientos, ni en ningún pensamiento artificial. Amós 3:7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mateo 15:14 Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 23:16 Ay de vosotros, guías ciegos. ¿Qué decís? Cualquiera que jurare por el templo, no es nada. Pero cualquiera que jurare por el oro del templo, es deudor. Lucas 6:39 Y les refirió una parábola. ¿Acaso un ciego guiará a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios envía un guía, y quiere que recuerdes que ese es el guía que Él ha designado. Y debemos recordarlo. Aquí dice que Jesús dijo, no los dejaré, sino que rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador. Y este consolador, cuando viniera, nos guiaría a toda la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad, y la palabra es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, si seguimos al verdadero guía, el Espíritu Santo, Él nos diría lo que había visto, lo que había oído, y nos mostraría las cosas venideras. Amén. Ahí lo tienen. Él les mostrará las cosas venideras. Y si las iglesias de hoy rechazan eso, ¿cómo podemos esperar ir al cielo? Cuando el Espíritu Santo nos fue enviado para guiarnos, tomamos algún cardenal, algún obispo, algún supervisor general o alguien así para que nos guíe, cuando el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:18 No os dejaré huérfanos.
vendré a vosotros. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 27. Y el Espíritu Santo siempre habla de la palabra. Tengo muchas cosas que decirles, que ahora no pueden entender, pero cuando Él venga, los guiará a ellas. Por eso vienen los sellos. Al concluir el séptimo sello, el misterio de Dios debe estar consumado, para que conozcamos quién es Dios, qué es, cómo vive, su naturaleza, su ser. Se supone que para entonces ya deben estar aquí arriba. Condúzcanos a la estatura plena de hijos e hijas de Dios, una iglesia lavada en la sangre de Cristo, comprada sin dinero, pagada por la sangre de Jesucristo. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 28. Ahora, aquí estamos, un guía, y él es el guía provisto por Dios. Ahora, estamos atravesando un desierto y estamos en nuestro camino a alguna parte, y no podemos seguir adelante sin este guía. Y atrévete a intentar sustituir a cualquier otro guía. Si lo haces, él te sacará del camino. Este guía conoce el camino. Él conoce cada centímetro del camino. Él conoce cada pensamiento que hay en tu corazón. Él conoce a todos los que están aquí. Él sabe quién eres y qué has hecho, y todo sobre ti. Él es el guía de Dios, el Espíritu Santo, y te revelará cosas, y te dirá cosas que él ha escuchado, puede repetir tus palabras de inmediato y decir lo que dijiste. Amén. Te dirá lo que has sido, lo que tienes, a dónde vas. Un guía, el guía correcto, y él te guiará a toda la verdad, y su palabra es la verdad. 29. Ahora bien, el Espíritu Santo nunca dirá amén a ningún credo humano. Solo acentuará la palabra de Dios con amén, porque así es. El Espíritu Santo no te guiará de ninguna otra manera. Lo curioso es que todos, en todas nuestras grandes denominaciones y organizaciones, afirmamos ser guiados por el Espíritu Santo, y hay tanta diferencia como el día y la noche en todos nosotros. 30. Pero cuando Pablo, aquel pequeño fariseo que recibió el Espíritu Santo cuando Ananías lo bautizó, fue a Arabia y estudió durante 3 años, regresó y no consultó a la iglesia sobre nada durante 14 años. Cuando llegó y se encontró con Pedro, la cabeza de la iglesia en Jerusalén, coincidieron en doctrina. ¿Por qué? El mismo Espíritu Santo. Donde Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, Pablo hizo lo mismo sin que nadie se lo dijera. Donde Pedro enseñó el bautismo del Espíritu Santo, la santificación, y otros. Pablo hizo lo mismo, sin consultar a la iglesia, porque era la misma guía. Entonces, ¿cómo podemos estar hoy cuando la gente niega estas verdades? Cuando Pedro enseñó lo que enseñó sobre cómo ordenar la iglesia, Pablo tenía la misma doctrina, porque tenían la misma guía. Hechos 9:17. Entonces Ananías se fue y entró en casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:18. Y al instante cayeron de sus ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Y se levantó, y fue bautizado. Gálatas 1:17. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él 15 días. Gálatas 2:1. Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Gálatas 2:2. Y subí según una revelación, y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, pero en privado a los que tenían reputación, para no correr ni haber corrido en vano. El guía no llevará a uno por aquí y a otro por allá, ni enviará a uno al este y al otro al oeste. Él los mantendrá unidos. Y si dejamos que el Espíritu Santo nos mantenga unidos, seremos uno. Si no permitimos que el diablo los desvíe por el camino equivocado, seremos un solo corazón, una sola mente, unánimes, por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, el guía de Dios que nos guiará a toda la verdad. Así es. Pero tienen que seguir a su guía. Sí, Señor. 32. Miren a Nicodemo, necesitaba un guía, pero era un hombre inteligente. Era maestro, de unos 80 años.
Pertenecía a los fariseos, a los tribunales del Sanedrín, el concilio, la asociación ministerial. Era uno de sus hombres más destacados, un maestro en Israel, un maestro en eso. Piensen, un maestro magistral. Sí, conocía las leyes, pero cuando se trataba de nacer de nuevo, necesitaba un guía. Lo anhelaba. Sabía que tenía que haber algo diferente. Su expresión a Cristo esa noche lo demostró. También demostró el sentimiento del resto de ellos, pero ninguno de ellos tuvo la misma audacia que él tuvo. No había ninguno de ellos que pudiera subir allí y hacer lo que él hizo. Ya saben, la gente condena a Nicodemo por venir de noche. Llegó allí. Llegó. Sé que hay gente que ni siquiera empieza, de día o de noche. Pero llegó allí, y necesitaba un guía, y dijo: Maestro, nosotros, del Sanedrín, sabemos que eres un maestro que viene de Dios. ¿Por qué lo sabía? Fue reivindicado. Mira, quería saber qué significaba este nuevo nacimiento, y fue al indicado, porque Dios había reivindicado que este era su guía, Jesús. Mira lo que dijo: Maestro, sabemos que eres un maestro que viene de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 33 Fue una vindicación allí, que había un Dios vivo dentro de él. Lo que él testificó: No soy yo quien hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, eso hace también el Hijo. El Padre obra, y yo obro hasta ahora. En otras palabras, Dios le mostró qué hacer, y él fue y simplemente lo llevó a cabo. No hizo nada hasta que Dios se lo dijo. Amén. Esa es la verdad absoluta. Si tan solo nos moviéramos y esperáramos hasta que el Espíritu nos moviera a hacerlo. Eso es todo. Y entonces estar tan completamente perdido en Cristo que Él no tenga que presionarte como a mí, sino con el primer gesto de su cabeza, estás listo y nada te detendrá, porque sabes que es la voluntad de Dios. Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Necesitaba un guía. Era un guía reivindicado. Podía ser guiado por este guía porque sabía que este guía era inspirado por Dios. Sabía que las tradiciones a las que había servido, tal vez de los fariseos, saduceos y otros, las había seguido todo el tiempo sin ver nada. Pero entonces aparece un hombre, diciendo que es el Mesías prometido de la Biblia. Luego, se da la vuelta y hace las mismas obras de Dios. Jesús dijo: Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si no pueden creerme, crean en las mismas obras que hago, porque ellas dan testimonio de mí. Juan 10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10:38 Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 35 Entonces, con razón Nicodemo dijo: Maestro, sabemos que eres un maestro que viene de Dios, pues nadie puede hacer lo que tú haces sin la compañía de Dios. Necesitaba un guía, aunque era un maestro en el tema. Era un maestro de su iglesia. Tenía dignidad, ocupaba puestos prominentes y era un gran hombre, sin duda, respetado por toda la gente del país. Pero en cuanto a nacer de nuevo, necesitaba un guía. Nosotros también, necesitábamos un guía. Juan 3:2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 36 Cornelio era un gran hombre, un hombre honorable. Construyó iglesias. Respetaba a los judíos porque sabía que su religión era correcta. Daba limosna y oraba a diario, pero cuando vino el Espíritu Santo, algo se había añadido a la iglesia, necesitó un guía. Dios le envió el Espíritu Santo. Lo envió en la persona de Pedro. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre él. Dios usó un guía a través de Pedro. Lo usó porque guió a Cornelio por el camino correcto. Y mientras aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Entonces dijo: ¿Puede alguien prohibir el agua para que estos no sean bautizados? Miren, sigue hablando el guía, no Pedro. Porque eran un grupo de judíos.
Oh gentiles, inmundos, sucios para él, y ni siquiera quería ir. Pero el guía dijo, te envío. Haces cosas que no crees que harías cuando el guía toma el control total, cuando dejas que él te guíe. Qué maravilloso es ser guiado por el Espíritu Santo. Él es el guía. De acuerdo. Habló por medio de Pedro y le dijo lo que debía hacer. Luego, cuando todos recibieron el Espíritu Santo, dijo, no podemos prohibir el agua, ya que estos han recibido el Espíritu Santo como nosotros al principio. Y los bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, ¿quién lo guió a hacer eso? El guía que estaba en él. ¿Acaso no les dijo Jesús? No se preocupen por lo que van a decir, porque no son ustedes quienes hablan. Es el Padre que mora en ustedes, quien habla. Amén. Mateo 10, 19. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mateo 10, 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hechos 10, 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10, 47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 37. El eunuco, bajando de Jerusalén. Y Dios tenía un guía en el mundo en ese tiempo, el Espíritu Santo, y tenía a un hombre allá que estaba lleno de este guía. Ni siquiera era predicador, era una especie de diácono. Y estaba allí sanando enfermos y expulsando demonios, causando gran conmoción, gran alegría en la ciudad. Cientos de personas se reunieron a su alrededor, y el guía dijo, ya es suficiente, regresemos por aquí. No discutió con su guía. Nunca discutas la palabra de tu guía. Síguelo. Si no lo haces, terminarás perdido. Y recuerda, cuando lo dejas, estás solo, así que queremos mantenernos cerca del guía. 38. Así que, en el camino, le dijo, deja a este grupo ahora, Felipe, y ve al desierto donde no hay nadie. Pero te envío allá, y habrá alguien cuando te lleve allá. Aquí venía un eunuco solitario, un hombre importante para la reina en Etiopía. Iba bajando, leyendo el libro de Isaías. Y el guía le dijo, acércate al carro. Y él dijo, ¿entiendes lo que lees? Él respondió, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me guíe? Ay. Pero Felipe tenía el guía. Amén. Y partió de la misma escritura y le predicó a Cristo. Amén. Guía. No le habló de ningún credo, sino del guía, Cristo. Y lo bautizó allí en agua. Claro que sí. Cuánto me gusta. Hechos 8, 29. Entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos 8, 30. Y corriendo Felipe, le oyó leer al profeta Isaías, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Hechos 8, 31. Y él dijo, ¿cómo podré, si alguien no me guía? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. 39. Cuando Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, en Éxodo 13, 21, Dios sabía que nunca antes habían viajado por ese camino. Eran solo 60 kilómetros, pero necesitaban algo que los acompañara. Se perderían. Así que Dios les envió un guía. Éxodo 13, 21 dice algo así como, envío mi ángel delante de ti, la columna de fuego, para que te guarde en el camino, para guiarlos a la tierra prometida. Y los hijos de Israel siguieron esa guía, la columna de fuego, noche, nube de día. Cuando se detenía, ellos se detenían. Cuando avanzaba, ellos avanzaban. Y cuando él los acercó a la tierra, y no estaban en condiciones de cruzar, los condujo de nuevo al desierto. No los acompañaría. Éxodo 13, 21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. 40 Así es la iglesia hoy. Sin duda, si no fuera por la paciencia de Dios hoy, como en los días de Noé, la iglesia habría desaparecido si tan solo se hubiera corregido y ordenado. Pero Él tiene que guiarnos una y otra vez. Poco sabía Israel, cuando gritaban al ver a los soldados muertos de Egipto, los caballos ahogados, los carros del faraón volcados, que habían obtenido la victoria. Moisés en el espíritu, cantando en el espíritu, Miriam danzando en el espíritu, y las hijas de Israel corriendo por la ribera, gritando y danzando. Estaban a solo unos días de alcanzar la plenitud. Pocos sabían que faltaban 40 años, porque comenzaron a quejarse de Dios y del guía. Éxodo 15, 1 Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente.
Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15, 4. Arrojó en el mar los carros de Faraón y su ejército. También sus capitanes escogidos fueron ahogados en el mar Rojo. Éxodo 15, 5. Los abismos los cubrieron. Se hundieron en el fondo como una piedra. Éxodo 15, 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová volvió a traer las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel entraron en seco por en medio del mar. Éxodo 15, 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿Qué hemos de beber? Éxodo 16, 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Éxodo 17, 3. Y el pueblo tuvo allí sed de agua, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto, para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Números 14, 2. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón, y toda la congregación les dijo: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. Números 16, 41. Pero el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. 41. Y nos encontramos en la misma situación. Voy a Shreveport después de aquí. El Espíritu Santo cayó el Día de Acción de Gracias, hace 50 años, en Luisiana, el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo ha caído la Iglesia desde entonces? ¿Se dan cuenta de que la Iglesia Católica Romana, en sus inicios, era pentecostal? Es cierto. Era una iglesia pentecostal, pero los dignatarios almidonados comenzaron a intervenir y a cambiar las escrituras de Dios según sus tradiciones, a añadir dogmas, y otras más, y miren lo que tienen ahora. Ni una pizca de escritura. Sustituyeron algo por otra cosa, un pedazo de pan por el Espíritu Santo. Sustituyeron la aspersión por la inmersión. Sustituyeron Padre, Hijo y Espíritu Santo por el Señor Jesucristo. Sustituyeron todos estos grandes artículos de Dios que nos fueron transmitidos, y están muy, muy lejos de la doctrina bíblica. 42. Y Pentecostés cayó en Luisiana hace 50 años, y si se mantiene otros 200 años, estará más lejos que la Iglesia Católica si sigue cayendo como lo ha hecho estos últimos 50 años, porque la están alimentando constantemente. Los predicadores anticuados se acabaron. De las reuniones callejeras, nunca se oye hablar de ninguna. Lo único que tenemos es un montón de Hollywood añadido, mujeres con el pelo corto, pantalones cortos, maquilladas y todo lo demás, que se hacen llamar cristianas. Un pequeño Ricky con una guitarra, corriendo de un lado a otro, y mujeres con un vestido tan ajustado como una salchicha despellejada, con la piel por fuera, casi, moviéndose en la plataforma, corriendo de un lado a otro, bailando con orejeras colgando, y uno de esos nuevos cortes de pelo de dama de la tierra, que luego se hacen llamar cristianismo. Lo que necesitamos es una religión anticuada, enviada por Dios, abrasadora, que expulse esa mundanalidad de la Iglesia. Necesitamos volver al Espíritu Santo y al fuego, a lo que quema la escoria, a recuperar la predicación tradicional, a hacer el cielo alto y el infierno ardiente, directo como un cañón. Necesitamos ese tipo de predicación. Pero si lo haces hoy, tu congregación te echará. 43. A veces, los buenos predicadores se desvían de su congregación. Por eso no tengo denominación. Tengo una sola sede, que es del cielo. A donde Él me envíe, iré. Lo que Él diga, lo digo. No queremos ninguna denominación. Si esta iglesia habla de denominación, pierde a su pastor. Yo no me quedaría ni 5 minutos. Todas las iglesias que se han denominado fueron a la semilla, y díganme cuál no, y díganme cuál resurgió. El Espíritu Santo es enviado para guiar a la iglesia, no a un grupo de hombres. El Espíritu Santo es sabiduría pura. Los hombres se vuelven rígidos, indiferentes. 44. Dios les dijo que les enviaría un guía, que les guiaría en el camino. Y mientras siguieran esa columna de fuego, todo estaría bien. Los condujo hasta la puerta de la tierra prometida, y hasta allí llegaría. Entonces Josué, ese gran guerrero, recuerdan el día que les dijo: santifíquense, al tercer día Dios abrirá el Jordán aquí abajo y cruzaremos. Ahora observen lo que dijo. Me gusta esto, en las escrituras. Manténganse cerca del arca, porque nunca han pasado por aquí. Josué 3, 4. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos.
No os acerquéis a ella, para que sepáis el camino por donde debéis ir, porque antes no habéis pasado por este camino. Josué 3, 5. Entonces Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué era el arca? La palabra. No recorran ahora sus rutas denominacionales, manténganse justo detrás de la palabra, porque nunca han pasado por aquí. Hermano, si alguna vez hubo un momento en que la iglesia cristiana debería examinarse, es ahora mismo. Estamos justo donde se está llevando a cabo esta gran reunión en Roma, donde se están creando diferencias, la confederación de iglesias, cuando todas estas denominaciones se unen para formar la imagen de la bestia, justo lo que dice la Biblia. Y saben lo que dijimos esta mañana en los mensajes. Y aquí estamos, con todo a la puerta, y la gente sigue siguiendo su credo. Más les vale mantenerse detrás de la palabra. La palabra los guiará, porque la palabra es Cristo, y Cristo es Dios, y Dios es el Espíritu Santo. Manténganse detrás de la palabra. Sí, Señor. Manténganse con esa guía. Manténganse justo detrás de ella. No se pongan delante de ella, manténganse detrás de ella. Dejen que los guíe, no la guíen ustedes. Déjenla ir. Josué dijo: Nunca has pasado por aquí antes. No sabes nada sobre el camino. Josué 3, 4. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella, para que sepáis el camino por donde debéis ir, porque antes no habéis pasado por este camino. 46. Ese es el problema hoy. No necesitas un guía que te guíe por el camino ancho. Oh, conoces todos los callejones y todo lo demás. Conoces todo el camino al pecado. No hay. Oh, has estado por aquí mucho tiempo. No hay necesidad de que alguien intente explicarte eso, conoces todos los atajos. Así es, cada pecado, lo sabes todo. Nadie tiene que decirte cómo robar. Tú lo sabes. Nadie tiene que decirte cómo maldecir. Tú lo sabes. Nadie tiene que decirte cómo hacer estas cosas malas, porque está escrito en cada árbol en todas partes. Pero recuerda, ustedes que son cristianos, han cruzado al otro lado. Están en otra tierra. Han nacido de nuevo. Están en la tierra, una tierra celestial. Están en la tierra prometida. 47. Ya sabes cómo moverte por aquí. Claro que sí. Sabes cómo plantarte en una mano de cartas determinada. Sabes cómo giran los dados, qué significan y todo eso. Pero cuando se trata de conocer la santidad, la justicia y el poder de Dios, y cómo opera el Espíritu Santo y qué hace, mejor mantente fiel a la palabra, la guía. Nunca has pasado por aquí. Bueno, dices. Era muy inteligente, tenía 2 títulos universitarios. Mejor olvídalo. Sí, señor. Estudié en el seminario. Mejor olvídalo. Mejor mantente fiel a la guía y deja que él te guíe. Él conoce el camino. Tú no. Nunca has pasado por aquí. Bueno, dices, ellos sí. A ver si lo han hecho. Jesús dijo: a quienes hayan pasado por este camino, les seguirán estas señales. En mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos o beberán cosas mortíferas. No les hará daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. La mayoría lo rechaza, lo niega, dice que ni siquiera es inspirado. No siguen la guía. Siguen un credo humano. Más vale que te mantengas fiel a la palabra, porque no has pasado por aquí, ¿sabes? Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 48. Pero has nacido de nuevo, y has nacido en santidad. Nunca antes has pasado por esto. Si pasas por esto, tienes que pasar por la santidad, porque es una tierra nueva, una vida nueva, un pueblo nuevo. Llegarás a la iglesia y oirás a alguien levantarse y gritar: Gloria a Dios. Aleluya. Dirás: Dios mío, nunca hicieron eso en mi iglesia. Me levantaré, me iré. Ten cuidado. Permanece firme en la palabra, ahora, deja que el guía te guíe. Él te guiará a toda la verdad y te revelará estas cosas que te he hablado. Él te lo mostrará. Él te dirá cosas que están por venir, el verdadero guía. No vayas al obispo, ve al guía. No vayas a nadie más que al guía. Él es quien fue enviado para guiarte. Él es quien lo hará. Dios te ha provisto un guía. Toma el camino provisto por Dios.
El problema es que hoy en día la gente que viene a la iglesia solo se sienta unos minutos y sucede algo a lo que no están acostumbrados. Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Admiraba a una mujercita de una iglesia formal y fría. Simplemente oré por ella. Dios la sanará. Ella no entendía esto, no sabía nada al respecto. Entró y dijo que no sabía. Pero le dije, ven a verme. Era un poco tímida y reservada, pero el guía le decía, sigue adelante. Lo entendió. Eso es todo. Es por el Espíritu Santo que nos guía a estas cosas. Dios nos ha provisto un camino. 50 ¿Alguna vez has notado a los gansos salvajes yendo hacia el otro lado, a los patos yendo hacia el sur? Bueno, ahora recuerda, ese pequeño pato nació allá arriba en un estanque en algún lugar. No conoce el este, el norte, el oeste ni el sur. No conoce nada más que ese estanque en las montañas de Canadá. Nunca salió de ese estanque, pero nació para ser un líder. Ese pequeño pato nació para ser un líder. Y lo primero, una noche, una gran nevada llegó a la cima de las montañas. ¿Qué pasó? Una brisa fría bajó por allí. Puedo imaginarlo temblando, diciendo, mamá, ¿qué significa esto? Mira, nunca antes había sentido ese frío. Empezó a notar alrededor del borde del estanque, que empezó a congelarse, a formarse hielo. No lo sabía, pero de repente, nació para ser un guía para esa manada de patos. Saltó justo en medio del estanque cuando lo golpeó. Llámalo como quieras. Nosotros lo llamamos inspiración, o puedes llamarlo, o, simplemente instinto, lo que sea. Conducirá justo en medio del estanque, levantará su pequeño claxon y gritará, Hong Kong, Hong Kong. Y todos los patos del estanque vendrán directo a él. ¿Por qué? Reconocen a su líder, solo por cómo grazna. 51 Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Correcto. ¿Quién se preparará para la batalla si la trompeta da un sonido incierto? Bueno, si ese patito da un graznido incierto, ¿quién se preparará para huir? Ese patito viejo levantará su pico y gritará, Hong Kong, Hong Kong. Y todos los patitos vendrán a él. Hong Kong, Hong Kong. Aquí están. Menudo júbilo tendrán, justo ahí en medio de ese estanque, dando vueltas y vueltas. Después de un rato, siente que se acerca, tiene que irse. Bajará sus alitas y volará lejos de ese estanque, se elevará en el aire, dará 4 o 5 vueltas e irá directo a Luisiana, con todos los patos pisándole los talones. Hong Kong, Hong Kong. Ahí viene. ¿Por qué? Es un guía. Amén. Los patos conocen a su guía, la iglesia no. Sí, él sabe qué hacer. 1 Corintios 14:8 Porque si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 52 Miren a esos gansos viejos, directamente de Alaska. Siempre hay un ganso viejo que los guía, y esos gansos tienen que vigilarlo muy bien. Tienen que saber de qué habla ese ganso. ¿Leyeron eso en la revista Look hace unos 4 años, donde un ganso viejo, sin saber lo que hacía, guió a un grupo de gansos hasta Inglaterra? Así es. Nunca se supo de ellos en Inglaterra. ¿Por qué? Nunca se fijaron en su líder. Ese ganso viejo no sabía a dónde iba. Y ahora están allí y no pueden regresar. 53 Eso es lo que les pasa a muchos de estos gansos hoy en día. Todavía se apiñan. Dicen, como dijo la revista Look, que estos gansos vuelan por toda Inglaterra, pero no saben cómo regresar. Así es con algunos de los gansos que conozco. Hay un enjambre, una gran reunión prolongada, y algún predicador que viene a predicar un rato, pero no sabes a dónde vas. Dando vueltas y vueltas, porque algún ganso te lleva a un frenesí denominacional. Y no de vuelta a la palabra de Dios, de vuelta al bautismo del Espíritu Santo. Y luego se preguntan por qué no hay avivamiento en nuestros días. Tienes que captar ese sonido preciso. Ese sonido es la trompeta del Evangelio proclamando el Evangelio, cada palabra de Dios. No credo, ni denominación, sino la Biblia, el Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen, y ahí siguen por el camino. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 54 Dicen que una vez un viejo ganso mató a un grupo, intentando volar en la oscuridad, sin saber a dónde iba, y todos chocaron contra las montañas, y algunos se desintegraron, estallaron. Claro.
Llegaron a conocer su sonido característico. Ese pequeño pato, si tiene ese sonido característico y todos lo conocen, celebran un pequeño júbilo y se van al sur. ¿Para qué van allí? Donde no hace frío. Ahora bien, si Dios le dio a un pato el sentido común para saber cómo esquivar el frío, ¿cómo debería dárselo a la iglesia? Si un pato puede hacerlo por instinto, ¿qué hay del Espíritu Santo en la iglesia? Debería guiarnos desde las viejas formalidades, credos y demás, hacia un glorioso y maravilloso bautismo del Espíritu Santo, donde hay virtud, conocimiento, paciencia, piedad, en el Espíritu Santo. A eso nos guiará el verdadero guía, porque solo exhalará el Evangelio, solo la palabra de Dios. Claro que necesitas un guía. 55. Cuando los Reyes Magos no sabían nada de Dios. Eran magos, hechiceros. Estaban en Oriente. La Biblia dice, hemos visto su estrella en Oriente. Venimos a adorarlo. Eran de Occidente. Miraron al este y vieron su estrella. Miraron al oeste, estaban en Oriente. Nosotros estábamos en Oriente y vimos su estrella en Occidente. Hemos visto su estrella en Oriente. Y, ellos estaban en Oriente. Cuando estábamos en Oriente, vimos la estrella y venimos a adorarlo. Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle. 56. Me imagino a esos hombres preparándose para partir. Me imagino a una de sus esposas diciéndole, oye, ya empaqué todo, pero ¿dónde está tu brújula? Él respondió, no usaré brújula esta vez. ¿Y cómo vas a cruzar las montañas? Recuerda, tuvieron que cruzar el río Tigris y bajar por las llanuras, y, bueno, tuvieron un viaje de 2 años en camellos. ¿Cómo lo harían? Dijeron, ni siquiera llevaste brújula. Dijeron, no. ¿Cómo vas? Voy por el camino que Dios nos ha dado. Esa estrella me guiará hacia ese rey. Eso es todo. Hemos visto su estrella en el este y la hemos seguido hasta aquí en el oeste para adorarlo. ¿Dónde está? Siguieron el camino que Dios les había dado. Se enredaron con un montón de credos por un tiempo. Llegaron a Jerusalén y empezaron a recorrer la calle, gente elegantemente vestida, diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde nació el rey de los judíos? Bueno, esa era la cabeza, esa era Jerusalén. Seguramente la gran iglesia debía saber algo al respecto. ¿Dónde está? ¿Dónde nació el rey de los judíos? Hemos visto su estrella en el oriente, venimos a adorarlo. ¿Dónde está? Fueron a ver al pastor fulano y al sumo sacerdote fulano, ninguno de ellos sabía nada al respecto. ¿Por qué ha nacido uno rey de los judíos? ¿Dónde está? No lo sabían. Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 57. Pero había un grupo de pastores en la ladera, divirtiéndose un rato, sí, señor, porque habían seguido el camino dispuesto por Dios. Así que se quedaron allí, y él les dijo directamente, les diré lo que debemos hacer. Debemos tener una reunión de la junta. Así que convocaron al Sanedrín y preguntaron si habían oído algo al respecto. No, no sabíamos nada. Es lo mismo hoy. No saben nada de este guía, este Espíritu Santo que sana, llena, salva, que regresa. El guía que nos dijo que todas estas cosas sucederían, aquí estamos, en medio de ellos. Un discernidor de los pensamientos del corazón. No saben nada de eso. Lo llaman telepatía mental o algo así. No saben qué decir al respecto. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 58. Así que, como ven, aquellos magos, recuerden, cuando entraron en Jerusalén, la estrella desapareció. Y mientras busquen credos y hombres de denominaciones que los guíen a Dios, la ayuda de Dios los abandonará. Pero cuando se cansaron y los dejaron los credos y denominaciones de aquellos judíos, y salieron de Jerusalén, entonces la estrella apareció de nuevo y se regocijaron con inmenso gozo. Vieron al guía de nuevo. ¿Qué diferencia? Salir de una iglesia fría y formal, luego volver a una buena y ardiente, ver al guía guiándolos, ¿qué diferencia? Sí, hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 59. Josué les dijo, ahora sigan el arca, porque nunca han pasado por aquí.
Dios no permitirá que el arca vaya a ningún otro lugar que no sea el correcto. Todos la siguieron, y cruzó el Jordán. Lo mismo ocurre hoy, por el Espíritu Santo. Sí, Señor. Lo único que sabemos, sea el Espíritu Santo o no, es que vemos sus manifestaciones, las manifestaciones que reivindican la palabra de Dios. Josué 3, 4. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella, para que sepáis el camino por donde debéis ir, porque antes no habéis pasado por este camino. 60. Ahora bien, no hace mucho, un grupo de hermanos tenía sangre y aceite. Está bien si quieren hacerlo así. Para mí, eso no es una vindicación. Es una vindicación de las Escrituras, siempre y cuando vindique lo que Dios dijo, está bien. Dijeron, esta es la razón por la que recibiste el Espíritu Santo. Tenías aceite en la mano. Ahora bien, no puedo aceptar eso. No creo que el aceite tenga nada que ver. ¿Y si esa sangre sana y salva, qué pasó con la sangre de Jesucristo? Si ese aceite sana, ¿qué hay de sus llagas? Me gusta que venga el día, que te lleva a la verdad de la palabra, entonces sabes que estás enfocado y listo para la cuenta regresiva. Así es, preparándote para volar. Sí, Señor. Sí, ¿por qué? El guía es quien lo hace real. 61. Tengo una escritura aquí, ya les había dado estas escrituras, pero quiero leer esta. Es 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad humana, sino por hombres santos de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo vino la profecía? No por voluntad humana, ni por credos denominacionales, sino por la voluntad de Dios, cuando hombres santos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Él siempre ha sido la guía de Dios. Ese era el Espíritu Santo que estaba en esa columna de fuego, ese era el Espíritu Santo. Cualquiera sabe que era Cristo. Moisés abandonó Egipto, considerando el oprobio de Cristo como mayor riqueza que la de Egipto. Cristo era el indicado. Bueno, cuando dicen, bueno, dices que eres. ¿Por qué no tienes más de 50 años y dices que viste a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy fue quien se encontró con Moisés en la columna de fuego, en una zarza ardiente. Sí, Señor. Era Dios hecho carne. No una tercera persona, la misma persona en un oficio diferente. No tres dioses, tres oficios de un solo Dios. Correcto. Juan 8, 57. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8, 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, ahora, la Escritura. Siempre, cuando Dios provee lo mejor. Cuando Dios proveyó una manera de fortalecer a su iglesia, proveyó lo mejor. Cuando les dio a Adán y Eva, en el jardín del Edén, lo que les dio fue su palabra. Si se mantienen fieles a esta palabra, estarán a salvo. Pero si se salen de ella, el día que la coman, ese día morirán. Dios nunca ha cambiado su estrategia. Y Satanás tampoco ha cambiado la suya. Como entró en Adán y Eva, entra en ellos hoy. ¿Por qué? Intentando razonar. Es razonable que Dios no lo haga. Oh, Dios lo ha dicho, dijo Satanás, pero ciertamente un Dios santo no haría esto. Claro que sí, porque dijo que lo haría. Génesis 2, 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 63. Y eso es lo que dice la gente hoy. Oh, esperen. ¿No creen que si voy a la iglesia y pago mis diezmos, y hago esto, lo otro, Dios me va a derribar? A menos que un hombre nazca de nuevo, ni siquiera entenderá el reino de Dios. Sin excusas. Bueno, el pobre anciano, la pobre anciana, eran buenas almas. La única manera en que pueden ver a Dios es naciendo de nuevo. Eso es todo. No me importa cuán poco, cuán viejos, cuán jóvenes sean, lo que hayan hecho, cuánto hayan ido a la iglesia, cuántas denominaciones conozcan, cuánto credo puedan recitar. Tienes que nacer de nuevo o ni siquiera estás en el principio fundamental. Eso es exactamente. 64. Así que, como ven, necesitan un guía. Él los guiará a la verdad, y la verdad es la palabra. Él los guiará. Y siempre lo ha sido. Dios no tiene que cambiar nada, porque es infinito y sabe qué es lo mejor. Es omnipresente, omnisciente, lo es todo. Es cierto, Dios existe, así que no tiene que cambiar.
De acuerdo. Él confirma el camino que guía. El Espíritu Santo, el guía, confirma la misma palabra que enseña. Ahora bien, Lucas fue guiado por el guía para decir: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea, será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, beberán cosas mortíferas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y la Biblia dice que salieron a todas partes, guiados por el guía, ya saben, predicaron la palabra, con señales que los seguían. ¿Qué era? El guía confirmando que esa era la verdad. Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16, 20, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. 65. Esa era la política de Dios. Así fue establecida. Ese es su programa. No puede cambiar de él, porque es infinito. Amén. No puede cambiar de él. Es Dios. Yo puedo cambiar. Soy un hombre. Tú puedes cambiar. Eres hombre o mujer. Pero Dios no puede cambiar. Soy finito. Puedo cometer errores y decir cosas mal, todos podemos. Pero Dios no puede, y ser Dios. Su primera decisión es perfecta. La forma en que Dios actúa en la escena, así es como tiene que actuar cada vez. Si es llamado a la escena para salvar a un pecador, lo salva sobre la base de una cosa. La próxima vez que venga un pecador, tiene que actuar de la misma manera, o actuó mal cuando actuó la primera vez. Amén. Lo amo. Sé que es la verdad. Malaquías 3, 6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tengo 53 años, llevo 33 años y medio predicando el Evangelio aquí, y nunca lo he visto fallar. Lo he visto probado 7 veces alrededor del mundo, en todo tipo de religiones y en todo lo demás, ante hasta 500.000 de personas a la vez, y nunca ha fallado. No hablo con base en un libro, hablo por experiencia personal. Sé que Dios respalda su palabra y la honra. Ahora bien, si tienen algún credo, más les vale tener cuidado. Pero el Espíritu Santo respaldará la palabra de Dios. En San Juan, capítulo 1, versículo 1, dijo: Él es el Verbo. Él es el guía. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vaya. Juan 1, 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 67. Pedro fue guiado a decir, en Hechos 2, 38, cómo recibir el Espíritu Santo. Dijo: arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y luego el guía los guiará de ahí en adelante. Sí, eso es lo que hay que hacer. Primero, arrepiéntanse de sus pecados, de su incredulidad, de haber descreído de estas cosas. Arrepiéntanse y luego bautícense, y luego el guía los guiará de ahí en adelante. Vean, ese es su deber. Es su deber arrepentirse. Es su deber bautizarse. Luego, es el deber del guía guiarlos de ahí en adelante, guiarlos de la virtud al conocimiento, a la templanza, a la paciencia, a la piedad y al amor fraternal, y el Espíritu Santo los sella. Entonces serán una estatura plena de Dios, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, anclados en Cristo. Me encanta eso anclado en Cristo. Hechos 2, 38, Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 5 Vuestros hermanos, poniendo todo empeño en esto, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, conocimiento. 2 Pedro 1, 6 Y al conocimiento, templanza. A la templanza, paciencia. Y a la paciencia, piedad. 2 Pedro 1, 7 A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor.
68 Sí, Marcos fue guiado por el Espíritu Santo para escribir Marcos 16, por supuesto. Juan fue guiado cuando escribió Apocalipsis. Fue guiado por el guía. También fue guiado por el guía para decir: cualquiera que quite una palabra de este libro o le añada una palabra, será quitado, su parte, del libro de la vida. Ahora bien, ¿cómo vas a sustituir la palabra de Dios por algo y aún decir que eres guiado por el Espíritu Santo? No tiene sentido, ¿verdad? No, Señor. No lo tiene. Apocalipsis 22, 18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 69 Él ha sido mi guía a través de la vida. Él me ha guiado a la vida. Él fue quien me condujo a la vida, y Él es mi vida. Sin Él no tengo vida. Sin Él no quiero nada más. Él es todo mi todo en todo. En las horas de mi angustia, Él está a mi lado. Ayer me bendijo, hoy hizo lo mismo. ¿Qué puedo esperar? Lo mismo para siempre, alabado sea su nombre. Sí, Señor. Él lo prometió. Lo hará. Él es mi vida, Él es mi guía, todo en todo. He confiado en Él. He tenido algunas pruebas difíciles. Confío en Él donde quiera que voy. Quiero que lo hagas. Si van a lavarse, mujeres, confíen en Él. Si van al centro, confíen en Él. 70 Hubo una vez en que pensé que era un buen leñador, ¿sabes? Cazaba muchísimo. Pensé, soy infalible, nadie va a, no podrían perderme. Mi madre era mestiza, y eso me encantaba. Madre mía. No pueden perderme en el bosque, sé dónde estoy. Y durante mi luna de miel, le engañé un poco a mi esposa. Le dije: cariño, sería bueno que nos casáramos el 23 de octubre. Claro, fue entonces cuando el Señor me lo dijo. Y pensé, ahora, una pequeña luna de miel. He ahorrado dinero y la llevaré a las cataratas del Niágara, a las Adirondack y a cazar un poco. Así que la llevé a ella y a Billy, que era un niño pequeño. Así que tuve que llevarla de luna de miel, y además era de caza. Pensé que sería una buena idea. Y la llevé. 71 Le escribí al señor Denton, el guardabosques. Íbamos a la montaña Hurricane. Le dije: señor Denton, voy a ir, quiero cazar osos con usted este otoño. Me respondió: bien, Billy, sube. Y me dijo: estaré allí en cierta fecha. Mi esposa y yo llegamos un día antes, y Billy también. La cabaña estaba cerrada, y había un pequeño cobertizo en el bosque. El hermano Fred Sotman y yo fuimos hace poco y nos quedamos allí. Vi al Espíritu Santo allí de pie, con esa luz amarilla moviéndose entre los arbustos, y a Fred allí mismo. Me dijo: apártate, quiero hablar contigo. Mañana, dijo, ten cuidado, te han tendido una trampa. Dijo: mantente alerta. ¿Es cierto, hermano Fred? Y esa noche fui y se lo conté a cientos de personas en Vermont. Me han tendido una trampa. Voy a verla. No sé dónde está. Y la noche siguiente, ahí estaba. Dijo: aquí está la trampa. Sí, señor. Pero el Espíritu Santo me guió. Y qué bien. Muchos de ustedes saben lo que era. No tengo tiempo para contarlo. 72 Pero estando allí en ese momento, empezó a hacer frío ese día. El señor Denton venía al día siguiente, y le dije: cariño, me encantaría llevarme un buen dólar a casa. Le dije: tuve que ahorrar estos centavos, y nos acabamos de casar. Y le dije: conseguiríamos la carne del invierno si pudiera cazar un poco hoy. Y ella dijo: bueno, adelante, Billy. Dijo: recuerda que nunca he estado en estos bosques. Dijo que estaba a unos 40 kilómetros en las montañas, ¿sabes? Y dijo: no sé nada de esto. Y ella dijo: así que, dije: bueno, ¿recuerdas? Hace 2 años maté a esos 3 osos. Eso fue allá arriba, en la cima de la montaña. Dije: ahora, conseguiré un ciervo grande y conseguiremos algunos osos, y dije: tendremos carne para el invierno. Bueno, eso sonaba bastante bien, ¿sabes? Y habíamos recogido moras y teníamos carbón para ese invierno. Así que Billy las vendió, y Meda y yo las recogimos una tarde después de terminar mi patrulla. Entonces dije: bueno, voy a buscar mi rifle, voy para acá. Dije: hay muchos ciervos aquí, encontraré uno. Y dije: ¿sabes? Dije, entonces lo atraparé. Y dije: volveré en un rato.
Ella dijo. De acuerdo. 74 Así que, cuando empecé, era bastante bajo. Y ustedes, la gente de New Hampshire, y allá arriba en Nueva Inglaterra, saben lo que significa cuando baja la niebla, o en cualquier otro lugar de las montañas, no sabes dónde estás. Eso es todo. No puedes ver tu mano delante. Así que empecé a bajar por un pequeño desnivel, como, bajando, y crucé la cresta y subiendo. Y vi una pantera, la llamarían aquí en esta parte del país. Nosotros la llamaríamos, en el oeste, puma. Allá arriba la llaman puma. Es el mismo animal. Es un puma, en realidad lo que es. El mismo felino, de unos 2,7 metros de largo, que pesa entre 50 y 90 kilos. Cruzó la carretera, y le quité el arma muy rápido, no lo suficientemente rápido como para dispararle. 75 Bueno, subí la colina sigilosamente, persiguiendo a un puma, observando las hojas que se movía. Podía oírlo. Tenía 4 patas. Sabía que no era un animal bípedo, tenía 4. Y sabía que no era un ciervo, porque los ciervos pisan fuerte. Y era muy tranquilo, el gato, ¿sabes? Así. Y un oso rueda las patas al caminar. Así que supe que debía ser un puma. Estaba detrás de un tronco y no lo vi, hasta que lo vi fugazmente, y desapareció. Observé donde removía las hojas, ¿sabes? Arriba en la cima de la montaña, y abajo así. No estaba viendo esa nube que venía todo el tiempo, ¿sabes? Bajando de la niebla. Bajé sigilosamente, atravesé un gran valle y me adentré en los gigantes, siguiendo a este puma. Pensé, lo alcanzaré dentro de un rato. Veía un lugar, subía corriendo a un lugar alto, miraba a mi alrededor, atisbaba, a ver si lo veía. Escuchaba con atención, me agachaba y volvía a deslizarme. Se oía el crujir de la maleza, muy delante de mí, mientras él salía. Mira, se estrellaba contra los árboles, así que no podía seguirlo. Mira, se puso listo, se subió a los árboles y empezó a saltar de árbol en árbol. Entonces supo que no podía seguirlo hasta allí. Ah. Pensé, en fin. 76 Y volví a subir por el cañón, y olí un oso macho viejo. Pensé, ya lo atraparé, muchacho. ¡Qué bien! Volví a olerlo, seguí un poco más lejos, buscando todo tipo de señales. No vi nada. Volví a bajar y bajé por el otro lado de la montaña. Y entonces empecé a notar, con la mirada perdida. Y volví a olerlo, estaba en el aire. Dije, no. ¿Qué pasó? El viento venía de un lado, y el olor a oso venía de aquí abajo, y ya he dado la vuelta y el viento viene de la otra dirección. Así que tengo que volver a donde olí al oso la primera vez y partir de ahí. 77 Y de regreso, miré al otro lado del cañón y vi que los arbustos se movían. Y al hacerlo, algo negro se movió. Pensé, ahí está. Disparé un cartucho en mi escopeta rápidamente y me quedé quieto. Y, cuando lo hizo, era un ciervo enorme, enorme. Pensé, es justo lo que quería. Disparé al ciervo. Pensé, vaya. No me di cuenta de qué era. Hora de curarlo, mirar. Me limpié las manos, arreglé mi cuchillo y lo guardé. Y pensé, alabado sea Dios. Gracias, Señor Jesús, me has dado la carne del invierno. Alabado sea Dios. Y tomé mi escopeta. Pensé, voy a volver al cañón ahora mismo. Dije, mira, muchacho, se acerca una tormenta. Mejor salgo de aquí y vuelvo con Meda y los demás. Dije, tengo que darme prisa. Subí el cañón, me desabroché el abrigo rojo y corrí así, dando vueltas. De repente, pensé, ¿dónde me desvié? El viento ya había amainado, los árboles se rozaban. Pensé, ¿dónde me desvié? Di la vuelta. Sabía que iba directo a la montaña del huracán. Pero me detuve, sudando, y pensé, ¿qué pasa? Llevo media hora, o 3/4, y no encuentro el lugar por el que me desvié. Miré hacia arriba y allí estaba mi ciervo. Estaba justo en el mismo sitio. Pensé, ¿qué hice? 79 Bueno, volví a despegar. Pensé, esta vez lo lograré, solo que no me estaba dando cuenta. Observaba cada pequeño movimiento por todas partes, observando. Seguí buscando, buscando, buscando. Esas nubes se acercaban, sabía que había una tormenta de nieve en el camino, la niebla baja, y entonces empecé a darme cuenta. Pensé, iré un poco más lejos, y seguí, 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 seguí. Y pensé, bueno, esto es extraño, parece que ya he visto este lugar. Y miré, y allí estaba mi ciervo colgado, ¿saben en qué estaba? Los indios lo llaman el camino de la muerte.
Caminas en círculo, dando vueltas y vueltas. Bueno, pensé que era un guía demasiado bueno para perderme. Nada me indicaba el bosque, conocía el camino. Y volví a partir. Dije, no puedo cometer este error. Y volví. 80 avancé un poco por el cañón, y entonces empezó a soplar. Madre mía, nieve por todas partes. Casi anochecía. Y sabía que Meda moriría esa noche en el desierto. No sabía cómo cuidarse. Y Billy, de unos 4 o 3 años, era muy pequeño. Y pensé, ¿qué harán? Bueno, llegué hasta aquí y choqué con un lecho de musgo. Pensé, estoy en un piso y no veo nada, hay niebla. Estaba dando vueltas. Normalmente, habría encontrado un lugar y me habría refugiado, si hubiera tenido a alguien conmigo. Me habría refugiado y habría esperado a que pasara la tormenta, un día o dos, y luego habría salido. Me llevé mi ciervo a la espalda, entré, comí y me olvidé. Pero no puedes hacer eso, con tu esposa y tu bebé ahí en el bosque, muriéndose. 81 Entonces empecé a pensar, ¿qué puedo hacer? Seguí un poco más adelante. Y pensé, un momento. Cuando crucé ese primer valle, tenía el viento en la cara, así que debía haber venido por aquí. Tengo que venir por aquí. Y había vagado mucho entre los gigantes, pero no sabía dónde estaba. Dije, guay. Empecé a ponerme nervioso. Pensé, espera un momento, Bill, no estás perdido, intentando engañarme. No puedes engañarlo. No, no. Esa conciencia interior te dice que estás equivocado. O, intentas decir, oh, soy salvo, voy a la iglesia. No te preocupes, espera a que llegue ese lecho de muerte y sabrás que es diferente. Tu conciencia te lo dice. Algo dentro de ti te dice que estás equivocado. Sabes que si murieras no podrías encontrarte con un Dios santo. Como lo vimos anoche, incluso los santos ángeles tienen que cubrirse el rostro para estar delante de él. ¿Cómo vas a permanecer fuera de la sangre de Jesucristo para cubrirte el rostro? Pensé, lo lograré. Seguí caminando. Y descubrí que seguía oyendo algo. Entonces me puse nervioso. Y pensé, si hago eso, me voy a desmoronar. Eso suele hacer un hombre perdido. Se desmorona en el bosque. Luego toma su arma y se dispara. O se cae en una zanja, se rompe una pierna y allí se queda, muerto. Así que pensé, ¿qué voy a hacer? Así que seguí caminando. Y seguía oyendo algo que decía, soy un pronto auxilio en tiempos difíciles. Seguí caminando. Pensé, ahora sé que me estoy desviando un poco, escucho una voz que me habla. Seguí caminando. Y silbando, ¿sabes? Pensé, ahora ya no estoy perdido. ¿Sabes dónde estás, chico? ¿Qué te pasa? No puedes perderte. Eres demasiado buen cazador, no puedes perderte. Presumiendo, ya sabes, obligándome a seguir adelante. No puedes engañarte. Allá abajo hay una pequeña rueda girando, diciendo, chico, estás perdido y lo sabes. Estás perdido. Salmo 46, 1 al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. 83 Seguía adelante. Oh, no estoy perdido. Estaré bien. Encontraré la salida. La situación se volvió extraña, el viento arreció. La nieve empezó a caer, esa nevada ligera, como la llamamos escupiendo. Y pensé en mi esposa y mi bebé. No estoy. Pensé, ay, Dios mío. En cuanto lo escuché de nuevo, dije, soy un pronto auxilio en tiempos difíciles. En aquel entonces era ministro del Evangelio, predicando aquí mismo en el tabernáculo. Así que pensé, ¿qué puedo hacer? Me detuve, miré a todas partes, y ya había niebla. Eso era todo. No se podía hacer nada entonces. Pensé, ¿qué puedo hacer? Pensé, Señor, no estoy en condiciones para vivir, he tenido demasiada confianza en mí mismo. Creía que era cazador, pero no lo soy. Salmo 46, 1 al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. 84 Y, hermano, siempre he confiado en él. Disparando, tengo récords allá arriba. Y como pescador, soy malo, pero siempre he confiado en él. Disparando, soy malo tirando, pero él me ha dejado batir récords mundiales, dispara ciervos a 700 u 800 yardas. Tengo un arma allá arriba que mató 35 cabezas sin fallar un tiro. Léelo en cualquier lugar, si puedes, no soy yo, es él.
He confiado en él. Ahí estaba, pensando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Seguía. Eso se acercaba cada vez más, soy un pronto auxilio en tiempos difíciles, un pronto auxilio. Pensé, ¿es Dios quien me habla? Me quité el sombrero. Tenía mi gorra de patrulla, con un pañuelo rojo alrededor. Lo dejé en el suelo. Me quité el abrigo, estaba húmedo. Dejé el abrigo en el suelo, apoyé el arma contra un árbol. Dije, Padre Celestial, ahora estoy trascendiendo mi yo interior. Escucho una voz que me habla. Eres tú. Dije, Señor, te confieso que no soy un cazador. No sé orientarme. Tienes que ayudarme. No estoy en condiciones de vivir, y haciendo las cosas que he hecho, llegando aquí y pensando que sabía demasiado como para perderme. Te necesito, Señor. Mi esposa es una buena mujer. Mi bebé, mi hijito, su madre se ha ido y está intentando ser su madre, y me acabo de casar con ella. Y aquí está, una niña, allí en el bosque. Ambos morirán esta noche. Ese viento bajará a unos 10 grados bajo cero y no sabrán cómo vivir. Morirán esta noche. No dejes que mueran, Dios. Llévame con ellos, para que pueda asegurarme de que no mueran. Estoy perdido. Estoy perdido, Dios. No sé orientarme. ¿Podrías ayudarme, por favor? Y perdóname por mi egocentrismo. No puedo hacer nada sin ti, eres mi guía. Tú me ayudas, Señor. Salmo 46, 1 al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Me levanté y dije, amén. Tomé mi pañuelo, mi abrigo, lo recogí, me puse el sombrero, tomé mi arma. Dije, ahora me prepararé como mejor sé, como mejor entiendo. Y seguiré recto por un lado, porque estoy dando vueltas en círculo en algún lugar, no sé dónde. Pero iré por el camino que me indiques, Señor Dios, mi guía. Empecé a caminar por este camino. Dije, esto es, tengo que convencerme. Voy por este lado. Voy recto por este lado. No voy a cambiar, voy por este lado. Sé que tengo razón. Voy por este lado. Si hubiera ido por ese camino, me habría ido a Canadá. 86. En ese momento sentí que algo me tocaba el hombro, una mano, parecía la de un hombre, tan rápido que me giré para mirar. No había nadie allí. Pensé, ¿qué fue eso? Aquí está la Biblia ante mí. Dios, mi guía y juez, está aquí. Miré hacia arriba. Y justo aquí, la niebla se disipó hasta que pude ver la torre en la cima de la montaña Huracán. Me alejaba de ella, con todas mis fuerzas, me alejaba de ella, ya era muy tarde. Me giré rápidamente, dirigiéndome así. Tomé mi sombrero y levanté las manos, diciendo, guíame, Dios, tú eres mi guía. Empecé. Tenía que subir acantilados y todo para llegar allí, cada vez más tarde. Entonces oscureció. Los ciervos saltaban frente a mí, y todo. No podía pensar en otra cosa que no fuera mantenerme en un solo camino, montaña arriba. 87. Y sé que si hubiera podido llegar a la torre, el señor Denton y yo ayudamos a tender la línea esa primavera. Conectamos el cable telefónico desde la montaña Hurricane, bajando unos 5 o 6 kilómetros, justo hasta el campamento. Y bajaba por un pequeño sendero, pero con la nieve, era imposible distinguir el sendero. Y con el viento soplando y todo, estaba oscuro y había ventisca, y al ir, no se sabía dónde estaba. Bueno, lo único que sabía hacer, después de que oscureciera, y no sabía que iba en una dirección, directo a la montaña. Porque se suponía que debía subir, y la torre estaba justo en la cima, y me quedaban unos 10 kilómetros para llegar. Imagínense, esa niebla despejándose, 10 kilómetros, solo un agujero, hasta que pude verla. 88. Y entonces ponía mi rifle en esta mano y la levantaba, porque había fijado el cable a los árboles así al bajar, los cables telefónicos a la cabaña, para que pudiera hablar con su esposa, y luego llamar desde allí, desde la montaña. Y lo iba a ayudar a bajarlo esa caída. Y tenía la mano levantada así, diciendo, Dios mío, déjame tocar esa cuerda. Mi brazo se me dolía tanto, se me cansaba tanto, que apenas podía sostenerlo, y tenía que bajarlo. Y cambiaba el arma y la ponía ahí. Retrocedía un par de pasos para asegurarme de no fallar, luego levantaba la mano, empezaba a caminar, caminar. Se hacía tarde, oscurecía, soplaba el viento. Oh, me agarraba a una rama, decía, eso es. No, eso no es. Oh, que no emita un sonido inseguro. 89. Después de un rato, cuando estaba a punto de rendirme, mi mano golpeó algo. Dios mío.
Me habían encontrado, cuando estaba perdido. Me aferré a ese alambre. Dejé caer el rifle, me quité el sombrero y me quedé allí. Dije, Dios mío, qué sensaciones ser encontrado cuando uno está perdido. Dije, hasta el final de este alambre, nunca lo soltaré. Me aferraré a este alambre. Me guiará directo a donde yace todo lo que amo en esta tierra, ahí abajo. Mi esposa y mi bebé, frenéticos, sin saber dónde estoy, sin saber cómo hacer una fogata, sin saber qué hacer, con el viento soplando y las ramas estallando y cayendo de los árboles. No me atreví a soltar ese alambre. Lo agarré hasta que me guió justo a donde estaba todo lo que amaba en la tierra. Fue una experiencia horrible, y una gran experiencia encontrar la salida, pero eso no fue todo. Un día estaba perdido en el pecado. Fui a varias iglesias, buscando algo. Fui a los adventistas del séptimo día, y me dijeron, guarda el sábado, deja de comer carne. Fui a la iglesia bautista, la primera, y me dijo, solo levántate y diles que crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, y te bautizaré, eso es todo. No había nada. Pero un día, en una pequeña carbonera, levanté las manos y me aferré a algo. O, mejor dicho, algo me agarró. Era un salvavidas, la guía. Y él me ha guiado hasta aquí, no voy a soltar ese cable. Le abrazo las manos. Que los credos y las denominaciones hagan lo que quieran, yo me aferro a la guía. Porque todo lo que existió en la tierra y todo lo que está en el cielo, y todo lo que siempre fue valioso para mí, está al final de este camino. Él me ha traído sano y salvo hasta aquí. Confiaré en él el resto del camino. Cuando él, el Espíritu Santo, venga, los guiará y los conducirá a toda luz. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 91 amigos, me ha traído donde estoy hoy. Me ha hecho lo que soy. Con gusto puedo presentárselo. Es la única guía que conozco, tanto aquí en la tierra como allá arriba. Él es mi guía cuando voy de caza. Él es mi guía cuando voy de pesca. Él es mi guía cuando hablo con alguien. Él es mi guía cuando predico. Él es mi guía cuando duermo. Y cuando muera, Él estará allí junto al río, Él me guiará a través del camino. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me corregirán y me guiarán a través del río. Oremos. 92 Padre Celestial, estoy tan agradecido por el guía, por aquel que me guía. Oh, Padre, a veces no lo oigo a mi alrededor, me da miedo. Lo quiero cerca porque no sé a qué hora voy a llegar al río. Quiero que esté cerca de mí. No me dejes nunca, Señor. No puedo hablar, no puedo predicar, no puedo cazar en el bosque, no puedo pescar en la orilla, no puedo conducir mi coche, no hay nada que pueda hacer sin ti. Tú eres mi guía. Qué feliz me siento al decir a esta congregación esta noche cómo me has guiado en todo esto, cómo me has traído. Pensaba el otro día, hace apenas unos años, parado aquí en la calle, y debido a que mi familia había actuado mal, nadie me hablaba. Me sentía solo, sin compañía. Nadie quería saber nada de mí. Decían, su papá es contrabandista. Y, Señor, nadie me hablaba. Y amo a la gente. Pero un día, cuando me aferré a ese sedal. Ahora pienso, Señor, tengo que escabullirme y salir al desierto a descansar un poco. ¿Qué lo hizo? No fue mi personalidad, ni mi educación. No tengo ninguna. Pero fuiste tú, Señor. Tú, Señor. Me dejaste apuntar al blanco, me dejaste atrapar el pez gordo, porque sabías que quería hacerlo. Me diste padres y madres. Me diste hermanos y hermanas. Me diste salud. Me diste una esposa. Me diste una familia. Eres mi guía, Señor. Déjame tomar tu mano, nunca dejes que me suelte. Si una mano se cansa, simplemente cambiaré de mano. Ayúdame, Señor. 93 Y ahora, Señor, que cada uno de los presentes se aferre a esa misma cuerda de salvamento, el Espíritu Santo, que es nuestra vida, nuestro recurso vivificante. Y que nos guíe a todos a esa tierra feliz allá, donde las fatigas de la vida terminan y nuestra obra en la tierra está hecha, y entonces no habrá más vejez, ni personas débiles, ni noches de cansancio, ni llanto ni oración, ni llamados al altar, sino que seremos jóvenes allí para siempre, no habrá más enfermedad ni tristeza. No habrá más pecado, y viviremos en la justicia de Dios por todos los siglos venideros, por una eternidad sin fin. Concédelo, Padre. Y ahora, Padre, si hay alguien aquí esta noche que nunca se ha aferrado a esa cuerda de salvamento, que la encuentre ahora mismo.
Y que el Espíritu Santo que ha guiado. Y puedo decir de corazón, con la mano en tu palabra, que Él siempre ha tenido razón. Me equivoco muchas veces, pero Él tiene razón. Que Él permanezca conmigo, Señor. Permíteme quedarme con Él. Y que otros aquí, que no lo conocen esta noche, puedan asirse de su mano inmutable, para que puedan ser guiados hacia abajo. Algún día saldremos al río. Esa mañana también habrá niebla. El viejo mar rugirá, el viejo Jordán, las olas rompiendo, la muerte ahogándonos. Pero, Dios, no tendré miedo. Lo decidí hace mucho tiempo. Solo quiero quitarme el yelmo, como guerrero, darme la vuelta, mirar atrás por el camino para ver a dónde me ha guiado esa línea. Ver todo el desierto que he atravesado, y cada zarzal, y cada montón de piedras con las que me he magullado, pero aferrado al alambre. Como dijiste, el poeta. Algunos por las aguas, otros por las inundaciones, otros por profundas pruebas, pero todos por la sangre. Y quiero tomar esta vieja espada que me ha protegido en el camino, y volver a envainarla, gritar. Padre, envía la barca esta mañana, vuelvo a casa. Estarás allí, Señor. Lo prometiste. No puedes fallar. Bendice a todos los que están aquí ahora. Y si no saben cómo sostener esta cuerda y nunca la han tocado, que manos santas se levanten ahora, manos deseosas, manos anhelantes, y toquen la cuerda que los llevará al deseo de su corazón. Paz y satisfacción perfectas, descanso en Cristo. 95. Con la cabeza inclinada, habría una mano que se levantara y dijera: déjame. Toma mi mano. Oh, Dios te bendiga. Cuando el camino se vuelva lúgubre, querido Señor, quédate cerca, cuando mi vida casi se acabe. Junto al río me pararé, guiaré mis pasos, tomaré mi mano, toma mi mano, querido Señor, guíame. Habría otra que levantara la mano y dijera: Señor, quiero sentir el toque de la cuerda salvavidas esta noche. Quiero sentir que Cristo me ha perdonado mis pecados y quiero ser una nueva criatura desde ahora. Dios te bendiga. Habría otra que dijera: déjame tocarte, Señor. Déjame perderme. Dios te bendiga, hermana. Déjame perderme y encontrarlo, Señor, en ti. Dios te bendiga. Y Dios te bendiga. Así es. Déjame perderme, Señor. Déjame olvidar. Dios te bendiga, hermano. Déjame, que Dios te bendiga, hermana. Déjame perder todo mi conocimiento. Que Dios te bendiga, hermana. No confíes en artimañas humanas. Sigue al guía, Él te guiará a toda la verdad. Guíame, Señor Jesús, guíame. Que Dios te bendiga allá atrás. Oh, muchas manos se han levantado, deseando la salvación. Ahora bien, el altar aquí, no puedes llamarlo altar, porque hay gente sentada por todas partes. Pero Él está ahí mismo. Sabes muy bien que cuando levantaste la mano, algo sucedió en tu corazón. Jesús dijo: el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Lo dices en serio? Luego está el estanque aquí lleno de agua. Habrá tiempo de sobra para el bautismo. Oremos. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 96. Padre Celestial, este pequeño mensaje entrecortado esta noche, con una voz ronca, el Espíritu Santo debió haber salido de alguna parte. Fue a donde se le había asignado, y muchos, Señor, esta noche, unos 15 o 20, levantaron la mano, porque necesitan la guía. Se dan cuenta de que intentan engañarse a sí mismos. Intentan decir estoy bien, pero en el fondo saben que no es así. Y quieren sentirte, Señor. Quieren la guía. Quieren apuntarse. Nunca estás sobrado. Quieren apuntarse para este viaje. No saben cómo llegar. Nadie sabe cómo llevarlos. Tú eres el único. Vienen por la guía provista por Dios, el Espíritu Santo. Han levantado la mano. Oh Espíritu Santo y guía, desciende sobre ellos. Perdona cada pecado. Perdona sus iniquidades. Recíbelos en el cuerpo de Cristo esta noche, donde puedan sentir la corriente de Dios fluyendo por esa línea que los guiará hasta el Jordán, y a través del Jordán hasta la tierra prometida. Que sigan fielmente la palabra. La palabra dice: arrepiéntanse y luego sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Que no intenten hacerlo de otra manera. Que sigan fielmente la palabra, porque Él es quien los guiará. Esos son los pasos que debemos subir hasta que podamos alcanzar la guía. Concédelo, Señor. Que sean tuyos. Están en tus manos ahora, como trofeos, nadie puede arrebatarlos. Creo que los recibirás como personas salvadas.
Creo que levantaron las manos. No podrían haberlo hecho por sí mismos si algo les hubiera hablado. Ese eras tú, Espíritu Santo y guía. Ven que la hora se acerca, la niebla cubre la tierra, grandes credos y cosas se unen, las iglesias se confederan, se unen. Y, oh Dios, ¿cómo intentan decir? Todo lo que tenga una peculiaridad tendrá que irse de aquí e irse a Alaska. Y todas estas cosas que amenazan no son nuevas para nosotros. El gran guía nos lo ha mostrado en el camino de la palabra. Solo estamos de paso por esa parte. Padre, Dios, les hablaste esta noche, y te los entrego ahora como trofeos de la palabra. En el nombre de Jesús. Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 29, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hechos 2, 38, Pedro les dijo. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 98 Ahora, Padre, sobre el escritorio hay pañuelos para enfermos, algún bebé, quizás, alguna madre, alguna hermana, algún hermano, incluso pequeñas horquillas para el cabello. Y ahora los sostengo cerca de mí. La Biblia nos enseña que tomaron pañuelos y delantales del cuerpo de Pablo, y los enfermos fueron sanados, los espíritus inmundos salieron de la gente. Ahora comprendemos, Señor, que Pablo era un hombre, solo un hombre. Pero fue la unción del Espíritu Santo que estaba sobre él la que bendijo los pañuelos, y la fe que la gente tenía de que él era tu apóstol. Ahora nos han quitado a Pablo, pero no al guía. Él sigue aquí. Y, Dios, te ruego que bendigas estos pañuelos, y que el guía los guíe a la entrega total. Hechos 19, 12, de manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 99 Se nos dice de nuevo que cuando Israel seguía a su guía, y llegaron hasta el Jordán, o mejor dicho, hasta el Mar Rojo, en pleno cumplimiento del deber fueron detenidos, y el guía los condujo hasta allí. ¿Por qué? Para mostrar su gloria. Y cuando toda esperanza se desvaneció, Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego, e incluso el antiguo mar muerto se asustó y retrocedió, y se abrió un camino para que Israel caminara hacia la tierra prometida. En verdad, Señor, tú sigues siendo el mismo Dios. Estas personas quizás sean cristianas, quizás estén en el camino correcto del deber, pero han sido traídas a este lugar acorralado donde la enfermedad las ha acorralado. Mira hacia abajo a través de la sangre de Jesús esta noche, ese diablo se asustará, retrocederá, y tus hijos pasarán a la promesa de buena salud. Concédelo, Padre. Los envío de mi cuerpo al de ellos, en el nombre de Jesucristo. Josué 3, 1 Josué se levantó muy de mañana, y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes de pasar. Josué 3, 16 Las aguas que descendían de arriba se detuvieron y subieron como un montón muy lejos de la ciudad de Adam, que está junto a Saretán. Y las que descendían hacia el mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron cortadas. Y el pueblo pasó directamente hacia Jericó. Josué 3, 17 Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron firmes en seco en medio del Jordán. Y todo Israel pasó en seco, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. 100 Levanto esta congregación ante ti, por fe los llevo directamente al glorioso altar de Dios allá en el cielo, por cada deseo de enfermedad, lo que sea que tengan que esté mal, lo que sea que esté mal en sus vidas en cualquier lugar, Dios, límpialos, hazlos tuyos. Sánalos, Padre. Y que el poder que levantó a Jesús de la tumba, vivifique sus cuerpos mortales y los haga nuevas creaciones en Cristo. Dales buena salud y fuerza para servirte. Acuérdate de mí, oh Señor. Soy tu siervo. Ayúdame, de pie en la necesidad de oración. Y oro para que el Espíritu Santo nos guíe y nos use, y nos guíe hasta el día en que veamos a Jesucristo cara a cara en su gloriosa venida, cuando nos encontremos con Él en el aire en el rapto. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. 101 Yo lo amo, yo. ¿Y tú? Porque Él me amó primero, y compró mi salvación en el madero del Calvario. Ahora bien, si no se aman los unos a los otros, ¿cómo van a amar a aquel a quien no han visto? Ahora, cuando cantemos Yo lo amo, demos a nuestro prójimo un cordial apretón de manos de amor. Yo lo amo. El hermano Branham estrecha la mano de quienes lo rodean. Que Dios te bendiga, hermano Neville. En el madero del Calvario. Ahora, alcemos nuestras manos hacia Él. Yo lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación en el madero del Calvario.
Un Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 102. ¿Le gustaría escuchar una buena canción? Entiendo que tenemos un líder de canto evangelista de Indianápolis. Creo que canta en el Tabernáculo Cadle. ¿Es cierto? Muy bien, señor. Ese es su lugar en el Tabernáculo Cadle. ¿Cuántos recuerdan a Howard Cadle? Dios mío. Que Dios lo tenga en su gloria. La sinsonte del aire, una mujer a la que me encantaba oír cantar, casi mejor que a nadie en mi vida, era la señora Cadle, cantando. Antes de salir de su habitación esta mañana, pensó en orar en el nombre de Cristo nuestro Salvador, como escudo hoy. 103. Una mañana, justo al otro lado de la calle, en una pequeña y vieja choza de 2 habitaciones, me levanté e iba a entrar a encender una fogata. La estufa no ardía. Intenté encenderla, pero el viento amainó y me la apagó en la cara. Hacía frío y casi me congelé. Había escarcha por todo el suelo, y yo estaba descalzo. Intentaba encender esta pequeña estufa de hojalata, con el tubo del horno encima. Meda y yo acabábamos de casarnos. Y lo intentaba, la leña vieja estaba húmeda y no ardía, y yo estaba sentado allí, pensando, madre mía. Lo intentaré otra vez. Tenía que ponerme a trabajar, y avivar esa vieja estufa así. Me estiré y encendí la radio, y ella empezó a cantar. Antes de salir de tu habitación esta mañana, ¿pensaste en rezar? Me caí al suelo, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, como escudo hoy. Oh, cómo me gustaba oír a esa mujer. 104. Cuando cruce el río algún día, creo que oiré a la señora Cadle sentada allí. Saben, siempre he pedido cita. A este lado del río, está el árbol de hoja perenne, ya saben, el árbol de la vida. Y al otro lado, un coro angelical canta día y noche, porque allí no hay noche, cantan todo el día. Conseguiré un lugar y me sentaré a escucharlo. Creo que oiré a la señora Cadle cantar allí. Dios bendiga a nuestro hermano. Olvidé su nombre. ¿Cómo es, hermano? El hermano Ned Wallman cantará para ustedes ahora. Hermano Wallman, me alegra tenerlo aquí esta noche con nosotros.